Amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas y quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia de la siguiente manera: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pues bien, en el sermón anterior estuvimos hablando acerca de dos cosas importantes. Número uno, el vivir en el Espíritu. Número dos, hablábamos sobre las obras de la carne y luego pasamos a ver lo que era el fruto del Espíritu. Y vemos cómo en toda la epístola el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Galacia y les habla acerca de aquellos hermanos que se habían introducido en la iglesia a predicar un evangelio totalmente diferente. A decirles que no solamente por el evangelio de la gracia, sino que tenían que aplicar en sus vidas otro tipo de cosas para alcanzar la salvación. Pues bien, Pablo refuta todo esto en los primeros 5 capítulos. Luego el capítulo, o a finales del capítulo 5 y comienzos del 6, vamos a ver lo que es la práctica de toda la teología de la que Pablo les estaba hablando. Y vemos entonces cómo Pablo hace énfasis en los últimos versículos del capítulo 5 y les dice: estas son las consecuencias del vivir conforme a la carne, pero no se queda allí, sino que les dice: pero esto es el fruto del Espíritu Santo, el cual cada uno de nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Y es allí cuando entonces comenzamos el proceso de aprendizaje. Y es que nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar y debemos continuar en nuestra vida diaria. Y es allí entonces lo que vamos a ver ahora, cómo Pablo nos enseña la practicidad de vivir una vida como creyentes, una vida donde cada uno de nosotros debemos considerar a nuestro prójimo. Y eso nos lleva a nuestro primer versículo de la mañana de hoy. Versículo 1 del capítulo 6. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es maravilloso lo que Dios hace, porque desde que iniciamos el servicio en esta mañana, nuestro hermano diácono con la dirección de culto nos compartió un salmo muy importante y nos hablaba precisamente de eso, de vivir como hermanos, vivir en coinonía, sirviéndonos los unos a los otros. Y también la escuela, nuestro pastor Oduber nos hablaba acerca de la persona del Espíritu Santo y cómo nosotros debemos reconocer al Espíritu Santo en nuestras vidas como persona. Y Pablo precisamente habla acerca de esto en este versículo, porque recordemos el final del capítulo 5, Pablo está diciendo: vivid en el Espíritu, es decir, vivir guiados o bajo la guía del Espíritu Santo. Y precisamente entonces en el versículo 1 del capítulo 6, Pablo hace este llamado y dice: hermanos, dirigiéndose a quienes, a los creyentes. No se estaba dirigiendo a las personas del mundo, se estaba dirigiendo a la congregación, se estaba dirigiendo a los hermanos de la iglesia de Galacia, y podemos decir que se está dirigiendo hoy en día a nosotros diciéndonos: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, entonces, vosotros, es decir, nosotros que somos espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también más adelante puedas ser tentado. Y vemos entonces lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice:
si alguno, no está diciendo a alguna persona en específica, simplemente se está dirigiendo a alguno, puede ser usted, puede ser yo, puede ser cualquiera de nosotros, pero lo importante aquí es el mensaje que está transmitiendo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, pues bien, vamos a colocar o vamos a contextualizarlo en nuestros días. Lastimosamente nosotros somos los primeros en alzar el dedo para juzgar a aquel hermano que ha caído en desgracia o que ha cometido alguna falta. Y lo señalamos sin piedad y comenzamos a murmurar y decirles que el hermano está en pecado y ha pecado gravemente, y comenzamos a murmurar con el hermano al lado, decirle: no te juntes con tal persona porque ha cometido una falta grave, porque ha caído. Pero Pablo da la vuelta a la página y le dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, en vez de atacarle, en vez de señalarle, ustedes que son espirituales, vamos a restaurarle. ¿Y cómo lo vamos a restaurar? Con espíritu de mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y luego le dice: pero no solamente lo vas a restaurar y no solamente lo vamos a levantar, sino que vamos a considerarlo, porque no sea que más tarde seamos nosotros los que estemos en ese lugar. De hecho, hay un refrán que dice: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Es fácil cuando estamos de este lado señalar al hermano, pero cuán difícil es cuando estamos en la posición del hermano y somos señalados nosotros por alguna falta o por algún pecado que hayamos cometido. Pues bien, y la palabra falta que utiliza aquí el apóstol Pablo viene del griego, que es paratoma, que significa caída, contratiempo. Como el verbo puede significar tropezar, no se refiere necesariamente a un pecado grave, sino a un error menos importante que un pecado. Por eso el apóstol lo que está diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está diciendo si alguno fuere sorprendido cometiendo algún pecado. Pues entiéndase la falta como un pecado o como algo que no es pecado, pero que sí va en contra de los principios del Señor. Pues bien, ahora, ¿cómo debemos actuar con una persona que haya caído o que se haya sorprendido cometiendo alguna falta? Y aquí es donde viene lo interesante, amados hermanos. La Biblia dice: aquellos que son espirituales. La pregunta es: ¿realmente somos espirituales? Es una pregunta retórica para que pensemos en ella. ¿Realmente somos espirituales? Pablo nos dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, aquellos que son espirituales, restaurarle. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? Perdón, no se está dirigiendo a todos, se está dirigiendo a aquellos que son espirituales, aquellos que han entendido que necesitan vivir bajo el Espíritu. Por eso él hace énfasis en el capítulo anterior a que debemos vivir en el Espíritu, y vivir en el Espíritu significa vivir agradando al Señor en todas las cosas que hacemos. Entonces, cuando entendemos que vivir en el Espíritu es agradar al Señor, adquirimos ese poder, por decirlo de esa manera, esa autoridad para restaurar al hermano que ha sido sorprendido. Por eso es necesario que cuando el hermano es sorprendido, debe ser llevado ante otros hermanos con testigos, si es un pecado grave. Si no es un pecado grave, puede usted llamarle y amonestarle, pero en el amor de Cristo. No es señalarle el pecado, sino por el contrario, ayudarle a restaurarle. Pues bien, algunos interpretan esta declaración como que tienen que limitarse a juzgar y a castigar a la persona que ha sido sorprendida en alguna falta. Pues bien, siempre existe ese peligro de no cumplir lo que dice la Biblia, sino que existe el peligro de convertirnos en jueces implacables. ¿En qué sentido? Que si el hermano es sorprendido, entonces le atacamos, sin hacerle el debido juicio en el sentido literal, que es entenderle, hablar con él, comprender, para que él pueda dar sus declaraciones con respecto a la falta en la cual ha sido sorprendido. Y sin embargo, nosotros tendemos a juzgar, tendemos a ir más allá y emitir juicio a priori sin antes escuchar al hermano. Pues bien, si un creyente es descubierto habiendo cometido alguna falta,
Entonces, ese creyente debe buscar ser restaurado por otro creyente que sea espiritual. Y en ese sentido, somos espirituales cuando obedecemos la voz de Cristo. Como les decía anteriormente, la palabra utilizada aquí para falta en este versículo es la misma palabra que se utilizó o que utilizó el Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní. Veamos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Cuando el Señor está orando en el huerto de Getsemaní. Dice lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando el Señor se postró a orar en el huerto de Getsemaní, dice que se postró, se fue aparte, es decir, se apartó. Y la falta lo que hace es apartarnos y apartarnos de algo. Pues bien, ahora, en el pasaje que estamos leyendo en esta mañana, la falta se refiere a tropezarse. Y cuando nos tropezamos, nos desviamos o nos caemos o nos apartamos de algo. Y puede tratarse, como les decía, de un pecado grave o de una equivocación o de un yerro. Pues una de las cosas maravillosas que se expresaron en la profecía acerca del Señor Jesús, la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 9, donde se dice lo siguiente: en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, los trajo y los levantó. En algunos de los mejores manuscritos, en algunas de las mejores traducciones, el final del versículo 8 dice que se convirtió en el salvador de todas las angustias. Él mismo los salvó, no envió un mensajero ni un ángel en su amor y misericordia, sino que nos rescató él mismo. Pues bien, la pregunta entonces, amados hermanos, es: ¿qué hacemos nosotros cuando sorprendemos a un hermano cometiendo alguna falta? ¿Será que actuamos como dice la Biblia que debemos actuar espiritualmente para restaurarle? ¿O será que actuamos como los jueces implacables que somos, que nos gusta siempre levantar juicio? Pues bien, debemos recordar algo, y es que cuando cometemos una falta, y estoy dirigiéndome a los creyentes, el Señor está allí con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor nos levanta y sacude nuestros ropajes y nos dice que debemos comenzar de nuevo. Por eso la Biblia nos enseña: ¿alguno ha cometido alguna falta? Pues abogado tenemos para con el Señor, a Cristo nuestro Señor, que confesemos nuestros pecados delante de Él, y Él nos levanta y nos restaura nuevamente. Y eso tiene que ver entonces con nuestra vida práctica. ¿Realmente nosotros practicamos lo que dicen las Escrituras? ¿Realmente nosotros ponemos por obra lo que la Biblia enseña? Pues bien, el Espíritu Santo siempre traerá consuelo a nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ayudará a aquellos que hemos tropezado, a aquellos que hemos caído, porque tenemos que recordar que Él siempre estará de nuestro lado en todo momento para acompañarnos en nuestra aflicción, como lo hizo cuando el pueblo de Israel estaba o vagaban por todo el desierto. Pues bien, ahora, lo que la Biblia dice o lo que el apóstol Pablo está diciendo no solamente ha sorprendido al hermano en una falta, sino que ahora debes restaurarle. Y el consejo que el apóstol Pablo hace es restaurar a aquello o aquella persona que se ha equivocado. Y la palabra usada para restaurarle es un verbo que quiere decir arreglar, decir componer un hueso fracturado. Cuando usted se cae y se fractura una parte del cuerpo, ¿usted qué hace? ¿Se la corta? No, ¿verdad? ¿Usted qué hace inmediatamente? Supongamos que usted va en la bicicleta, sufre una caída y se fractura la mano izquierda. ¿Qué hace? ¿Se la corta?
¿O qué hace? Se coloca una férula, un yeso, para restaurarla, para volverla a su estado anterior. Pues precisamente eso es lo que significa restaurar al hermano caído. Es decir, restaurarle, levantarle para volverle a su estado anterior, es decir, para que vuelva a tener una perfecta comunión con el Señor. De eso se trata el restaurar. Por eso el apóstol Pablo lo dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, aquellos que son espirituales, entonces restaurarle, es decir, ayudarle a volver a su estado anterior, ayudarle, hermano, levantarle, animarle. Sí, señalarle que ha pecado, señalarle que ha cometido un pecado, pero entonces en ese proceso vamos a restaurarle para que él vuelva a tener una comunión con el Señor. Ahora, Pablo lo está diciendo: ustedes que son espirituales, entonces arreglen a ese hermano que está roto, haciendo todo lo posible para que esa persona o ese hermano se pueda levantar y pueda continuar caminando en el camino del Señor. Y esto debemos hacerlo con toda humildad, para ayudarle a corregirse. Había un gran predicador que se había convertido a Cristo mientras... Permítame un momento, por favor. Había un gran predicador que se había convertido a Cristo mientras estaba dominado por un determinado vicio. Y su conversión fue una experiencia transformadora que fue muy notable, y esta persona quedó liberada de ese vicio. Su ministerio adquirió grandes proporciones, demandando de él mucha energía, pero un día, después de haber experimentado grandes pasiones y tentaciones, no pudo resistir el estrés y cayó nuevamente en el vicio del cual se había superado. Pero a la mañana siguiente se sintió tan avergonzado que se reunió con los diáconos de la iglesia, y después de comentar y confesar el error que había cometido, les presentó su carta de renuncia, su dimisión. Sin embargo, era evidente que se encontraba totalmente arrepentido y avergonzado por la falta que había cometido. Y entonces, para su sorpresa, los diáconos le rodearon con sus abrazos y oraron por él, y no aceptaron su renuncia. Lo que hicieron fue ayudarle a restaurarle para que volviera a su estado anterior. Y eso nos demuestra el gran ejemplo y el cual nosotros debemos practicar. Por eso Pablo, y es interesante notarlo, Pablo en los primeros 5 capítulos los ataca violentamente a los hermanos de Galacia, los regaña, los exhorta, les dice: ustedes se han dejado fascinar por un evangelio diferente, ustedes han seguido otras corrientes doctrinales, y luego de exhortarles y luego de mostrarles dónde habían caído, Pablo les dice entonces: ahora sí, si alguno es sorprendido cometiendo todas estas cosas, es tiempo entonces de restaurarle y llevarle nuevamente a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión como creyentes, amados hermanos. Debemos restaurar a aquel que ha caído y ayudarle a levantarle para que vuelva a los caminos del Señor. Pero qué fácil es caer en el error de señalar, porque es más fácil para nosotros señalar que restaurar. Somos dados a señalar, somos muy dados a señalar. Si el hermano cayó, decimos, porque está en pecado. Si el hermano se enferma, se enfermó porque está pecando. Si a la hermana le pasa algo, eso es consecuencia del pecado. Y todos lo asociamos con el pecado. Pero jamás nos hemos detenido a pensar en qué puedo ayudar y restaurar a mi hermana, en qué puedo ayudar y extenderle la mano a mi hermano para levantarle, para que vuelva a los caminos del Señor. Amados hermanos, nosotros debemos actuar de manera que con nuestro actuar glorifiquemos al Señor. Y volviendo al ejemplo de aquel pastor, si estuviéramos nosotros, si eso sucediera en nuestras iglesias, seríamos los primeros en señalar: oh, el pastor cayó en pecado, entonces vamos a atacarle con todas las fuerzas y vamos a tumbarle, y dañamos el ministerio, dañamos su nombre, dañamos hasta su familia. Qué fácil es hacerlo, ¿verdad? Pero cuán difícil es decirle: pastor, ven, vamos a ayudarte. Puedes contar con nosotros, vamos a restaurar. Otras personas lo habrían expulsado inmediatamente del ministerio, pero aquellos diáconos colocaron al pastor nuevamente sobre sus pies, y entonces Dios lo utilizó nuevamente de manera extraordinaria después de aquel incidente. Recordemos el ejemplo de David. David había sido un hombre conforme al corazón de Dios, pero David también había cometido un pecado. Se había enamorado de una mujer que no debía, inclusive había orquestado todo
una serie de cosas para que el esposo de esta mujer fuera asesinado. Y David, dice la Biblia, que tuvo un hijo con esta mujer y el Señor intervino allí y quitó la vida de este niño. Y luego el profeta fue donde David a confrontarle, y David dijo tal que, recuerden que el profeta Natanael le dice, es que había un hombre que tenía una oveja y este la mató y vino el rey, se la quitó, bueno, estoy parafraseando el mensaje, se la quitó para matarle, y David se levanta y le dijo, tal hombre muera, y le dice el profeta, ese hombre eres tú. Pero David no se quedó allí, fue levantado y fue restaurado nuevamente por el Señor. Y allí es, a ese nivel es donde usted y yo debemos llegar, amados hermanos. Cuando seamos sorprendidos en alguna falta, que veamos al hermano sufriendo por algún pecado, es tiempo de entonces demostrar que el Señor está con nosotros. Por eso Pablo lo dijo, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo restauramos a ese hermano? Y la respuesta es tan evidente y es con el fruto del Espíritu Santo. Recordemos cuál es el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego Pablo utiliza mansedumbre. Esa es la cuestión. Con mansedumbre ayudamos a restaurar al hermano que ha caído. Y luego Pablo advierte, debemos restaurarle con espíritu y mansedumbre. ¿Y por qué? Porque Pablo lo agrega más adelante, considerándote a ti mismo, no sea que más adelante seas tú el que estés en esa posición. ¿Será que tenemos el espíritu y mansedumbre para ayudar al hermano que está pasando por alguna de estas dificultades? Es una pregunta retórica. Pablo lo dice, no sea que nosotros seamos tentados. Pues no pensemos, amados hermanos, que nosotros somos inmunes a aquello mismo que estamos señalando con el dedo, y por lo cual muchas veces nosotros reprochamos y culpamos al hermano por haberse equivocado. Qué fácil es levantar el dedo y comenzar a señalar, pero cuán difícil es ayudar a restaurar a ese hermano que se ha caído. Por eso la actitud que el apóstol Pablo recomienda es que debemos restaurar al caído con amor, con mansedumbre. Alguien dijo alguna vez, yo no he visto cometer pecado o crimen que yo mismo no hubiera podido cometer. Cualquiera de nosotros estamos expuestos a caer o a cometer cualquier serie de pecados. Pero lo importante acá, amados, es tener ese espíritu de mansedumbre para ayudar al hermano que ha caído. Pero el apóstol Pablo hace una observación muy importante, y es que nos consideremos a nosotros mismos, no sea que más tarde seamos nosotros los que estemos ocupando la silla del señalado. Pues bien, pero el apóstol Pablo no se queda solamente allí. Él continúa en el siguiente versículo, versículo 2 del capítulo 6. Dice, entonces sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Observemos con atención, porque este es un versículo muy importante. En la Biblia existen muchas palabras para traducir la palabra cargas. Y esto quiere decir que hay varias clases de carga. Hay algunas cargas que se pueden compartir y otras cargas que nosotros mismos debemos llevar y que no podemos compartir con otras personas. Así que la respuesta a esa aparente contradicción es sencilla y es muy satisfactoria. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Galacia y nos dice a nosotros mismos, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Las cargas son aquellas cosas que todos nosotros tenemos en común. Todos tenemos cargas. De una u otra manera tenemos cargas. No todos somos ricos, pero todos tenemos cargas. No todos gozamos de buena salud, pero todos tenemos cargas. No todos tenemos un talento natural o un don natural, pero todos tenemos cargas que soportar. Así que de pronto no tenemos muchas características en común, pero lo que sí tenemos en común es que todos de alguna manera tenemos que soportar nuestras cargas. Hay un proverbio que dice, no hay casa donde tarde o temprano no se haga silencio. Porque el silencio llega a todos los hogares. Pero también hay un proverbio francés que dice lo siguiente,
cada uno piensa que su carga es la más pesada. Y esto nos lleva a que muchas veces pensamos, hacernos la víctima. Es que yo estoy pasando por una situación terrible, es que yo estoy pasando, y siempre colocamos el yo por encima. Pero la Biblia nos dice que tenemos que sobrellevar las cargas de los unos con los otros. De pronto su carga es pesada, claro que sí, pero también el hermano tiene una carga pesada. Y lo importante que el apóstol Pablo nos enseña es que debemos sobrellevarlas los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Amados, que tenemos la obligación de orar los unos por los otros. Tenemos la obligación de compadecernos con el que sufre. Tenemos la obligación de ayudar al hermano que está pasando por necesidades. Porque quizás la carga de él es muy pesada, que necesita que le ayudemos en su diario caminar. La pregunta entonces en esta mañana es, ¿estamos dispuestos a sobrellevar las cargas de los otros? No respondas, es una pregunta retórica. Quizás muchos de nosotros, desde nuestra posición, vemos al hermano sufriendo, necesitado, y decimos para dentro de nosotros, no me interesa porque no soy yo. Y lo hacemos arrogantemente, a veces consciente o inconscientemente. Por eso Pablo escribe a los hermanos y les dice, entendamos algo, sobrellevemos las cargas los unos de los otros, para que de esta manera cumplamos la ley de Cristo. Ahora, todos nosotros tenemos cargas, pero no todos tenemos la misma carga. Lo que Pablo está diciendo en este capítulo 6, o lo que está haciendo, es dividir las cargas en dos clases. Cargas que podemos compartir con los hermanos y cargas que debemos llevar nosotros mismos, que no podemos compartir con ningún otro. El versículo 2, el que ya hemos leído, puede traducirse de la siguiente manera: continuad llevando mutuamente las cargas de cada uno. Porque la palabra griega que se traduce aquí para cargas es varos, que significa algo pesado, algo que trae mucho peso. Y el Señor Jesús la utilizó en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 12, cuando habló sobre aquellos que habían soportado la carga al calor del día. La misma palabra también fue usada en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 15, versículo 28, cuando se reunió el primer concilio de Jerusalén y se tomó la siguiente decisión: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pues allí se estaba hablando de una carga que los cristianos debían compartir con la iglesia de Jerusalén. Alguien ha dicho que una carga equivale solo a media carga cuando se comparte entre dos personas. En una ocasión, una mujer subió al autobús llevando una canasta muy grande. Se sentó en un asiento y puso sobre sus rodillas la gran pesada canasta. Y un pasajero que estaba de pie a su lado se inquietó al ver a la mujer luchando con esta canasta pesada entre sus piernas. Y consciente del peso que la mujer llevaba y de la incomodidad que ésta le causaba, le dijo a la mujer, con mucho respeto se le acercó y le dijo: ¿por qué no pones la canasta en el suelo? Este autobús puede cargar tanto la canasta como a ti. No es necesario que lleves la canasta sobre tus rodillas. Puedes colocarla a un lado porque el autobús está dispuesto a llevar tu carga. Pues así muchas veces somos nosotros. Preferimos llevar nuestras cargas y no compartirlas con los demás, cumpliendo el mandato bíblico que nos dice sobrellevar las cargas los unos con los otros. Y preferirnos incomodarnos con nuestras propias cargas, que no le damos tiempo tampoco al Señor para que actúe en medio de nosotros. Por eso el mismo Señor hace la invitación: venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pues bien, muchos de nosotros tenemos cargas que podemos compartir con los demás, y la Biblia nos insta que debemos compartirlas. Ahora, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, como lo decía el apóstol Pablo en el versículo anterior, esa falta se convierte en su carga.
Y la Biblia nos enseña entonces a que debemos llevar o ayudar a ese hermano a soportar esa carga. Ahora, vamos a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 2 nuevamente. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Muchas veces esa carga la podemos traducir como una enfermedad, como una debilidad, como una ignorancia, como una presión, como una tensión, como cierto dolor por una aflicción, como un defecto. Pues bien, todas estas cosas finalmente se constituirán en un peso que no podremos cargar. Muchas veces caemos y vemos a los hermanos caer. Y de allí es que viene el ruego del apóstol Pablo diciendo que aquellos que quieren dejarse llevar por el Espíritu Santo deben restaurar al hermano, ayudándole a soportar sus cargas. Amados hermanos, muchas veces vemos a nuestros queridos hermanos sufriendo por algo que quizás está a nuestro alcance ayudarles. Y quizás por egoísmo no lo hacemos. La invitación en esta mañana es que debemos soportarnos los unos a los otros, llevando nuestras propias cargas y ayudando al hermano a llevar sus propias cargas. Pues bien, hay una carga que usted y yo podemos compartir, y es la carga que conocemos como la aflicción. El peso de una tragedia, la carga del dolor, la tristeza por una desilusión, la depresión, que son inevitables delante de la experiencia humana. Podemos compartir también el dolor por la pérdida de un ser querido. Claro que sí, porque cuando compartimos ese dolor con nuestros hermanos, recibiremos consolación de nuestros hermanos. Y lo más probable, amados hermanos, es que usted haya experimentado alguna vez alguna tragedia, algún dolor, alguna tristeza, y no la haya querido compartir. Porque cuando nosotros nos encontramos en esa condición, necesitamos a nuestro lado a un amigo, alguien que esté a nuestro lado, que nos dé consuelo, que nos anime a seguir adelante. Hemos criticado en algunas veces a los amigos del patriarca Job por haberle sometido a una verdadera maratón de conversaciones y razonamientos inculpatorios. Pero si miramos más allá, antes de que ellos le aconsejaran, vemos que ellos pasaron 7 días acompañando a Job sin atreverse a decirle nada y afligiéndose juntamente con él. Quizás muchas veces nosotros, la forma de compartir las cargas con nuestros hermanos es quedarnos a su lado, apoyándole en silencio, pero que vea que estamos allí con él. Muchas veces no es necesario hablar, pero sí es necesario acompañarle. Pues bien, en un libro de historia natural se puede leer la siguiente frase: el hombre es el único ser que no sabe nada y no puede aprender nada sin que se le enseñe. No puede hablar, ni caminar, ni comer. En pocas palabras, no puede hacer nada frente a las acciones e influencias de la naturaleza. Lo único que puede hacer es llorar. Y esto es una gran realidad. El hombre es el único ser que no sabe hacer nada y no puede aprender nada sin que se le enseñe. Al hombre se le enseña, al niño cuando está en su edad de desarrollo, se le enseña a caminar. Se le toma del brazo y comienza uno a guiarle para que aprenda a dar sus primeros pasitos y se le comienza a caminar. Usted le comienza a darle los primeros alimentos sólidos al bebé y usted le enseña a comer. Luego, cuando está más grande, le enseña a vestirse por sí solo y le enseña a hacer muchas cosas. Pues bien, de la misma manera, todos nosotros debemos aprender a sobrellevar las cargas de nuestros hermanos. Nosotros llegamos a la vida con un grito y necesitamos el consuelo, amados hermanos. Y durante toda nuestra vida vamos a necesitar la compañía de hermanos maduros en la fe que nos ayuden a caminar y que nos ayuden a llevar y a soportar nuestras aflicciones y nuestros dolores. En el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 13, podemos leer lo siguiente. Cuando Ruth le dice a Boaz: me has consolado.
Ella era extranjera, había llegado a un país lejano y de quien se esperaba que se mantuviera apartado y al margen de la sociedad, fue la persona que extendió su mano para ayudarle. A la vida de ella llegó alguien que mostró interés por ella sin juzgarle. Por eso ella pudo decir, me has consolado. ¿Cuántos de nosotros necesitamos a un hermano que nos consuele, que nos anime a seguir adelante? Pues bien, esto nos lleva a nuestro tercer versículo de esta mañana. Apóstol Pablo sigue escribiendo lo siguiente, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pues bien, tenemos que tener algo en cuenta, amados hermanos. Es muy fácil juzgar al hermano que ha caído. Es muy fácil señalar al hermano. Pero el apóstol Pablo unifica todo esto y nos dice restaurarle, ayudarle, sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muchas veces nosotros nos creemos los super espirituales. Nos creemos los que tenemos la última palabra en los asuntos espirituales. Pero algo que debe ser quitado de nosotros es el orgullo. Algo que debe ser removido de medio de nosotros es la arrogancia de creernos ser algo cuando no somos absolutamente nada. Por eso el apóstol Pablo lo dice. Si alguien se cree ser algo no siendo nada, se está engañando a sí mismo, porque nosotros no somos más que lo que el Señor nos ha permitido ser. Y desde esta vista, desde esta perspectiva, es que tenemos que mirar a nuestros hermanos. Algo que tiene que ser quitado de la vida del creyente es ese espíritu de arrogancia, es ese deseo de sentirse superior a los demás. Eso se convertirá finalmente en vanidad. Y esa es una actitud que alimentará la intolerancia ante los errores de nuestros hermanos y nos hará pensar que estamos siendo o haciendo las mejores cosas. Y por lo general siempre decimos, no me voy a juntar con mi hermano porque ha caído, y nos creemos los mejores. Y creemos que nunca vamos a cometer errores. Por eso la advertencia es, amados, miren que no seas que tú también seas tentado. Muchas veces nos sentimos de esta manera, muchas veces nos sentimos arrogantes porque vemos al hermano caer y algunas veces le restauramos y el hermano vuelve a caer y por segunda vez le restauramos y la tercera vez le decimos, no, ya no quiero saber nada de ti. Pues no, debemos ayudarle todas las veces que sean necesarias para restaurarle, todas las veces que sean necesarias. Recordemos el contexto que la Biblia nos enseña cuando el hermano ha pecado en contra de nosotros. Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? ¿7 veces? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. No son 490, sino que le está diciendo todas las veces que sean necesarias. Y todas las veces que sean necesarias, nosotros debemos ayudar a restaurar a nuestros hermanos. Por eso el apóstol Pablo en estos versículos sigue y continúa escribiendo diciéndole a los hermanos, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Lo que significa aquí es que antes de compararnos con los demás, nosotros debemos dar un paso atrás y dirigir nuestra mirada para examinar nuestros propios logros. Entonces podremos sentir que estamos honrando al Señor con lo que hacemos con nuestras vidas. Y en lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos tener cuidados, amados hermanos, y hacer un examen sobrio de que si realmente lo que estamos haciendo glorifica a Dios. Porque si lo que hacemos no glorifica a Dios, entonces viviremos en un autoengaño. Y podemos pensar entonces que somos personas piadosas delante de Dios, cuando en realidad no lo somos. Por eso Pablo le está diciendo, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en otros. Pues muchas veces queremos tener nuestro trabajo aprobado delante de Dios para que nuestro gozo en el día de la recompensa pueda ser
levantado, exaltado por el Señor para nuestra propia obra. Pero muchas veces pasamos por alto que lo que debemos hacerlo para el Señor. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo y llega al punto clave de esto en el versículo 5 diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Veamos entonces, Pablo nos exhorta a que ayudemos al hermano que ha caído, que lo levantemos. Luego nos exhorta a que sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Luego nos exhorta a que debemos nosotros, que no nos creamos siendo nada, pero que cada uno someta nuestras propias obras delante de Él para que no seamos vanagloriosos. Y finalmente dice, porque cada uno debe llevar su propia carga. Y a esto es a lo que yo me refería anteriormente cuando les decía que habían dos tipos de carga. Las que podemos compartir son las que podemos sobrellevar los unos con los otros, pero las cargas que no podemos compartir son las que el apóstol Pablo nos hace el llamado que debemos llevarla por nosotros mismos. Ahora, la palabra carga que se utiliza aquí se traduce como la responsabilidad, que corresponde a la palabra griega portión, que significa una carga que hay que llevar. Es decir, esta palabra se usa para hablar de la carga que lleva un barco. También se utiliza para referirse al niño en el vientre de la madre, que solo una madre puede llevar. Usted no puede llevar en el vientre el hijo de otra persona. La madre lleva su propio vientre. Entonces, a esta referencia es lo que hace el apóstol Pablo. Hace referencia a las cargas que cada uno debemos llevar. Y esa carga o esa responsabilidad es imposible de compartir. Una versión más literal de este versículo dice, cada uno debe llevar sobre sus hombros su propio maletín o su propia mochila. O sea, que hay cargas y responsabilidades que usted y yo no podemos compartir. Ahora, en cierto sentido, cada vida está separada y aislada como cuando estamos en cuarentena. Nos aislamos y nos separamos. Pero aquí la separación se refiere a que cada uno debe separarse para llevar sus propias cargas. Nos podemos dar cuenta de esto porque nosotros debemos enfrentarnos solamente a ciertos problemas por nosotros mismos. Ejemplo, algún día llegará a nuestra vida el sufrimiento físico. Cuando usted se enferme o le diagnostiquen una enfermedad terminal, nadie podrá ocupar su lugar. Cuando usted experimente el dolor y el sufrimiento de la muerte, nadie va a morir por usted. Y podemos darnos cuenta de todas estas cosas. Aquellos que son padres, o aquellos que somos padres y tenemos hijos pequeños, cuando nuestros hijos se enferman o tienen una fiebre muy alta, nosotros mismos con toda nuestra fuerza quisiéramos estar en el lugar de ellos y sufrir esa fiebre, esa enfermedad por ellos, pero no podemos hacerlo. No podemos colocarnos en el lugar de ellos. Ellos tienen que llevar sus propias cargas y a esto es lo que el apóstol Pablo se está refiriendo. Cada uno debe llevar sus propias cargas. Y estas cargas no podemos compartirlas con absolutamente nadie. Thomas Hobbes, un hombre agnóstico, un hombre ateo, de una mentalidad muy brillante, cuando estaba en su lecho de muerte, cuando estaba a punto de morir, dijo lo siguiente: estoy dando un salto terrible a la oscuridad y lo estoy dando solo. Y después gritó: oh Dios, qué soledad. Un hombre que no conocía al Señor, citando en sus últimos días al Señor, reconociendo que solamente en el Señor había salvación. Y pasó una eternidad en soledad y murió. Y así sucede muchas veces con nosotros. Muchas veces no queremos reconocer al Señor. Pero es necesario, amados hermanos, que tenemos que poner en práctica todo lo que la Biblia nos enseña. Llegamos ahora, por cierto, a la parte que el apóstol Pablo nos dice que debemos llevar nuestras propias cargas. Y como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, hay una carga que nosotros debemos llevar por nosotros mismos, porque la Biblia nos enseña que habrá un tribunal para los no creyentes, que es el juicio en el gran trono blanco, que se menciona en el capítulo 20 de Apocalipsis.
Porque el tribunal de Cristo es para los creyentes, para los cristianos, para los que hemos creído en el Señor. ¿Y por qué te hablo del tribunal de Cristo? Porque allí nosotros vamos a comparecer delante de Él y mostrarle todo lo que nosotros hicimos en esta vida. 2 Corintios 5:10 dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí, amados hermanos, todo lo que hayamos hecho en esta vida como cristianos será juzgado para ver si hemos de recibir un premio o no. La salvación no será cuestionada, porque dice la Biblia que semejante asunto ya ha sido solucionado para el creyente a través de la muerte de Cristo en la cruz. Pero las obras del creyente serán examinadas en el tribunal de Cristo, como lo dijo Pablo en la epístola de los Romanos, capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y esto lo digo porque tenemos que tener en cuenta lo que el mismo apóstol Pablo sigue escribiendo, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pues bien, como creyentes y como cristianos, nosotros sabremos que hay una carga que finalmente usted no puede compartir. Y es la carga de la cual la Biblia habla, y es la que se conoce como el peso del pecado. Y Pablo habló sobre ella en la primera parte de Romanos, y el rey David en el Salmo 38, versículo 4, añadió lo siguiente: porque mis maldades se acumulan sobre mi cabeza, como carga pesada me abruma. Y esta carga es una carga que usted no puede compartir con nadie. El mismo salmista en el capítulo 55 lo dice: ¿quién me diera alas como paloma? Volaría y yo descansaría de todas mis cargas. ¿No nos hemos sentido nosotros alguna vez de esta manera? ¿No podríamos nosotros a veces sentir el peso del pecado sobre nuestras vidas? Claro que sí. Muchas veces sentimos el peso del pecado sobre nuestras vidas, pero es necesario que esta carga debemos soportarla, pero debemos llevarla a Cristo. Se nos dice que Sir Arthur Conan Doyle, aquel famoso escritor de novelas policíacas y autor de los libros de Sherlock Holmes, le gustaba hacer bromas elaboradas a sus amigos. Y en una ocasión, él envió un telegrama a 12 amigos muy famosos de la época que se encontraban en Londres y a los cuales él conocía personalmente. Les escribe un telegrama diciéndole lo siguiente: huye inmediatamente, todo ha sido descubierto. ¿Y saben qué sucedió? Los 12 salieron despavoridos de Inglaterra y eran considerados como hombres honorables. Era una broma, pero el peso del pecado, de lo que escondían, que no se conocía, los abrumó de tal manera que dejaron todo tirado y salieron corriendo. Quizás muchos de nosotros a veces también nos sentimos así por el peso del pecado, porque el pecado es una carga que no podemos compartir ni llevar con nadie, porque es demasiado pesada para nosotros. Solo hay un lugar donde nosotros podemos liberarnos de esa carga, y es la cruz de Cristo. Por eso el mismo salmista en el capítulo 55, versículo 22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá, no te dejará para siempre caído el justo. Y finalmente el Señor lo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo el Señor los haré descansar. Amados, solo Cristo puede levantar hoy la pesada carga del pecado. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y solo Él puede quitarnos la pesada carga del pecado sobre nuestras vidas. Finalmente, para terminar, amado hermano, ¿estás soportando el peso de tu carga del pecado en este día? Ven a los pies de Cristo y deja esa carga en sus pies. Si crees en el Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón, pídele a Él ahora que envíe al Espíritu Santo
que te ayude a aligerar la carga. Y si tú no conoces al Señor y sientes que tienes una carga que no has podido llevar, también ven a los pies de Cristo y pide al Espíritu Santo que te dé el convencimiento de pecado, que te arrepientas y puedas experimentar hoy la libertad que solo Cristo nos puede dar. A Él sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.